Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy vamos a hablar sobre un gran personaje que cambió la perspectiva de las organizaciones a como hoy las conocemos. Hablamos de Max Weber, un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Bueno, pues para no dar más cátedra y entrar en detalle, a continuación los dejo con los aprendices de la ficha 1966-889 del programa de gestión de talento humano, que contarán a detalle su vida y una de sus grandes propuestas, como lo es la teoría de la burocracia. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Sánchez, de la ficha 19668889. Voy a hablar del señor Max Weber. Nació el 21 de abril de 1864, murió el 14 de junio de 1920. Tal vez estas fechas digan poco del lector de este siglo, pero situándolos en el contexto histórico, se verá que el testimonio de la creación del imperio 1971, de su hundimiento 1918 y del nacimiento de la República de Weimar de 1919, a la redacción de cuya constitución decisivamente a lo largo de su vida consideró dos guerras nacionales de 1866 y 1870, una guerra mundial 1914, 1918 y tres revoluciones de 1905 y 1917. Nació en la burguesía intelectual liberal de su padre, era jurística y diputado en el seno de una complicada familia de intelectuales y empresarios formados en la cárcel de hierro de la universidad de esta época. Muchísimas gracias. Ahora mi continuación. Max Weber y la teoría de la burocracia. La palabra burocracia se deriva de raíces grecolatinas y francesas. El término burrus, usado para indicar un color oscuro o triste, habría dado origen a la palabra en francés. Bure, utilizada para nombrar un tipo de telas que se ponen encima de las mesas de oficina importantes, especialmente públicas. La palabra lleva dos implicados lingüísticos. Bureau, que quiere decir oficina, kratos, poder. El término burocracia ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano. Se usa más en las organizaciones públicas que constituyen al Estado. Max Weber considera la burocracia como un tipo de poder y no como un sistema social. El término burocracia tendrá tres connotaciones. Burocracia vulgata, significado ordinario, popular y parroquial. Burocracia como clase social dominante, incrustada en el Estado burocrático, como modelo de organización. La baja burocracia, constituida por la empleomanía, contratada no por el voto popular, sino por la designación del superior. Los tipos de autoridad para Weber son la autoridad tradicional, la autoridad carismática y la autoridad racional o legal. El ego o no profesional pasó de dar el nombre de burocracia justamente a los defectos del sistema y no al sistema en sí mismo. Las características del modelo burocrático weberiano. Recordemos que todas y cada una de las alineaciones sugeridas por Weber buscan la eficiencia y racionalidad. Weber sugiere estructuras sobre la base de las siguientes características. Carácter legal de las normas y los reglamentos. Carácter formal de las comunicaciones. Racionalidad en la división del trabajo, impersonalidad en las relaciones del trabajo, jerarquía bien establecida de la autoridad, rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales, competencia técnica, especialización de la administración y de los administradores como una clase separada y diferenciada de la propiedad, profesionalización de los participantes. Bueno, vamos a hablar sobre los componentes de la burocracia. Primeramente vamos a hablar sobre la comunicación, en donde la burocracia va a tener un grado de mayor rutinización en cuanto a la comunicación, porque se escribe más. En vez de hablarle, todo está escrito. Adicionalmente, vamos a tener
en la burocracia todo lo que viene siendo la definición de los cargos por sus necesidades o por el trabajo que tienen que hacer y por sus responsabilidades. La burocracia como tal nos dan organizaciones que son muy verticales y con mucha autoridad. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cargos que están muy bien definidos en cuanto a lo que tienen que hacer y a las responsabilidades que tienen y la autoridad. Pero estos cargos no pueden salirse de ese enfoque de lo que tienen que hacer. No pueden hacer más ni menos. La burocracia se ve mucho como una pirámide en cuanto a la autoridad que se da, entonces funciona mucho en organizaciones como por ejemplo el ejército o entidades públicas, donde por ejemplo vemos que se escribe mucho texto, que los trámites se demoran mucho tiempo. Vemos también que el rol del administrador ya no está unido con el del empresario o el capitalista, sino que se divide dando mayor especialización al trabajo. Por eso vemos que, por ejemplo, hay una estandarización que es algo bueno en cuanto al trabajo que tiene que hacer cada funcionario o cada colaborador, y eso permite medirlos en tiempos, en cuanto a los movimientos y en cuanto a lo que tienen que hacer. Continuando con los conceptos que nos estaban indicando nuestro compañero aprendiz Camilo, seguimos con el concepto del grado de burocratización. Acá hacemos referencia con el grado de burocratización. Más que todo lo hacemos referencia en cuanto a las divisiones, a los sistemas que en este modelo, en esta teoría Max Weber implementa para las empresas, ¿no? Como está la parte de la jerarquía, como está un reglamento, el cual se tiene que cumplir con una estricta normatividad. Y adicional a ello también tenemos la parte de la contratación, que es algo muy importante para este reglamento, que sean con conocimientos técnicos que tenga cada perfil o cada rol en esta organización. También tenemos como tal el concepto de las críticas al modelo burocrático, pues más que todo esto lo hace referencia en varios estudiosos que durante el tiempo han estado leyendo y han estado instruyéndose en la parte de cómo puede implementarse esto en las organizaciones actuales o en las modernas, ¿no? Y es ahí donde esta crítica influye en estos estudiosos. ¿Por qué? Porque ellos indican, bueno, sí, hay unas funciones muy buenas, hay unas pautas que se pueden utilizar en las organizaciones, pero no en todas, ya que hay algunas como las organizaciones, hablándolo así de las organizaciones empresariales, administrativas, industriales, las cuales no les impacta de manera positiva el utilizar ese modelo burocrático, ¿no? También tenemos las disfunciones del modelo burocrático, que ahí es donde entra la parte como negativa de este modelo para poderlo implementar en estas organizaciones. Más que todo, Max Weber se centraba en los modelos de organizaciones sociales, ¿no? Como las gubernamentales, las cuales pueden aplicar como las del ejército, la de la política, este reglamento afín o este modelo, pero en una empresa, en una organización más que todo administrativa, de servicios, pues lo indicamos como por ejemplo, hoy en día los call centers son organizaciones las cuales no se les puede aplicar al 100% este modelo, ya que en estas organizaciones tenemos un personal más que todo joven, el cual si se le impone un reglamento, se le impone una regla, pues su efectividad va a ser mínima, ¿no? Ya por último, y sin esperarnos más, tenemos el impacto de este modelo en la administración de hoy en día, que era lo que indicaba anteriormente. Por ejemplo, si lo aplicamos en la parte de gestión de talento humano, no podríamos aprovechar este modelo. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en el área de nómina, si una persona tuvo un inconveniente, pues el modelo que indica, tiene que esperarse hasta su próxima pago de nómina para poder realizar el debido proceso con sus debidas firmas y que realmente se pueda estipular que así fue. Pero en esto en cuanto al modelo burocrático, ¿no? Pero la sociedad de hoy en día o las organizaciones no lo ven de esa manera. Tratan de simplificarlo para que así el proceso sea mucho más sencillo para el colaborador y así no tenga ningún inconveniente con su pago, que es lo que importa para estas personas, ¿no? Bueno, ya para finalizar y a modo de conclusión, podemos indicar que el modelo de la burocracia de Max Weber es ciertamente controversial, sobre todo si se le analiza a la luz de las nuevas condiciones que marcan el signo de los tiempos empresariales, los mercados abiertos y globalizados. Ciertamente, Max Weber no fue ni administrador, ni gerente, ni mucho menos empresario. Su percepción sociológica se ubicó en el terreno de las organizaciones sociales y no en el ámbito de las organizaciones empresariales, industriales y de negocios.
Es claro que sus ideas fueron extraídas de la sociología y aplicadas en el campo de la empresa y de la administración gerencial. Por ello, es posible extraer las siguientes enseñanzas: que las organizaciones no son sistemas cerrados sino semiabiertos, que las organizaciones se mueven en ambientes altamente dinámicos, inciertos y riesgosos. En ambientes así, el papel de la administración es medir, evaluar y prever los riesgos y las incertidumbres, que las organizaciones deben prever los cambios, adaptarse a ellos y, mejor aún, crear las condiciones dentro de las cuales la empresa podría desenvolverse en el futuro, que la administración de empresa debe ser en consecuencia proactiva y no reactiva, que la organización informal existe, lo queramos o no, y que el papel de los administradores es identificarla y aprovecharla estratégicamente en el marco de la racionalidad administrativa.